le damos la bienvenida al presidente del bloque del Partido Justicialista acá en los estudios de Detonados, al legislador Roque Tobías Álvarez. Roque, muy buenas tardes, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Llegó con la lengua afuera, tenía un montón de actividades. Sí, la verdad que sí, pero bueno, más que nada, el agradecido soy yo, a vos, a usted, en fin, a toda la gente que ha quedado de alguna manera tal vez esperando en su casa, o que nos está acompañando, ¿no? En este mediodía, que vamos a tratar que sea lo más ameno y agradable posible. Bueno, dicho todo esto, rompiendo ya con todos estos saludos, vamos directamente, licenciada, si le parece, a lo que es la rosca política, ¿no? Que para eso es un programa político Detonados. Y antes de arrancar, quería preguntar un poquito, Roque, y corregime todo lo que sea necesario, porque yo estoy viejito y cumplí 65, ya entré en edad jubilatoria. Ajá. Así que bueno, no en el jubileo. Te quería preguntar porque el otro día, cuando hubo la reunión de convencionales del Partido Justicialista, me llamó la atención que hubo una ausencia, porque no estaba acá, creo, en el país, que fue del gallego Ruiz Olivares, ¿no? ¿Y en qué está Acción Regional? Vos venís de ese partido, ¿no? ¿Vos estás ahí en Acción Regional? Yo he salido por la lista de Acción Regional, más mi partido siempre lo ha sido el justicialismo y lo sigue siendo. Uh-huh. Digamos, yo formo parte del Consejo Provincial del Partido Justicialista desde hace muchas gestiones. Es más, en esta que está la comisión para armar el bloque, o mejor dicho el frente, también pretendían que fuera, di un paso al costado porque entendía que había gente que tenía una mejor posibilidad de sumar partido a ese frente, que era el caso del compañero Hugo Cabral. Pero bueno, la pregunta concreta es que sí, no estaba, mandó la nota, digamos, pidiendo las disculpas o excusándose de estar ese día en el Consejo Provincial, y no tengo la certeza de en qué puede estar. Ha tenido algunos problemas de salud, primero él, luego su esposa, que felizmente creo han sido superados, no hay mayores riesgos, digamos, de... ¿Pero Acción Regional sigue vigente? ¿O está medio como adormecido? Porque ahí estaba Ferrazano. Está Ferrazano, está la gente que ha salido en ese momento. A ver, yo qué quiere que le diga, y le digo a todos, nosotros como peronistas o como justicialistas asumimos la forma del partido exclusivamente para los momentos electorales, pero nosotros somos un movimiento, somos el único movimiento que hay en el país. ¿Qué es esto? El Movimiento Nacional Justicialista se diferencia del resto, de la totalidad de los partidos que hay en la República Argentina, porque cada provincia, cada distrito se rige por sus propios reglamentos internos de cada provincia que se da el distrito. En este caso, el distrito Tucumán tiene una carta orgánica, por ejemplo, totalmente distinta de la que tiene La Cava, de la que tiene Salta, de la que tiene Mendoza, de la que tiene La Rioja. O sea, hay autonomía plena, sin desconocer que eso también significa federalismo en acción. Y la otra, que el mismo Perón la definía, que nosotros éramos un movimiento y que asumíamos la forma de partido porque el sistema nos obliga, cuando llega el día del acto electoral, de presentar una boleta. De ahí somos un movimiento social, político, económico, deportivo, que vamos, digamos, militando y cubriendo todos los espectros de la sociedad. Por ejemplo, hay compañeros y hay agrupaciones que pertenecen a la agrupación que, digamos, yo conduzco, que es la 8 de octubre de Tafí Viejo, una agrupación que ya tiene 38 para los 39 años de vida,
y cada agrupación es muy lindo verlo, células vivas, mucha gente en ellas, pero cada uno con lo que le gusta hacer. Hay algunos que inclusive le gusta militar ayudando al prójimo, y entonces de pronto esas son las que se dedican a abrir merenderos, comedores, etcétera. Hay otras que le gusta proteger a la niñez, guiarla, tratar de que no caigan en algunas cosas, y tenemos varias escuelitas de fútbol. Hay otras que son eminentemente políticas, y bueno, estas son las que se nos dedican a dar las charlas, las conferencias, los ciclos de formación política. Y hay, digamos, de distintos aspectos. Hay otras que, por ejemplo, también son sociales, y cada tanto, durante tiempo, se dedican a ¿qué? Al armado de los roperos comunitarios para llegar a tal o cual lado, sector siempre más bien vulnerable, y no necesariamente, sí, la gente así a grosso modo diría, bueno, esto es como la feria americana. Sí, es una feria americana, pero donde no se cobra nada ni se trueca nada, se va, y si le gusta algo y le anda, bueno, está a disposición. Este es el sentido. Entonces eso es un movimiento. Bueno, ese movimiento es imposible que se presente una contienda electoral dentro del sistema político argentino sin asumir la forma de partido. Y ahí asumimos la forma de partido para las elecciones. Pero después, y se vuelve a ser lo que se era el movimiento. De hecho, reconocemos como columna vertebral, al menos en los inicios, y al movimiento obrero organizado. Para nosotros los obreros organizados en distintas organizaciones, llámese la UOCLA, llámese MATA, llámese la UON, llámese UPCN, ATE, etcétera, etcétera, son parte del movimiento. Pero obviamente tiene una política concreta y clara, que es la defensa de sus compañeros y de sus fuentes laborales. Después teníamos, que ya quedó un poco más atrás, lo que era la rama femenina y la rama política. Estas eran las tres vertientes. Evidentemente, hace muchos años que está en política. Sí, desde siempre, toda mi vida estoy en política, aun cuando estaba proscripto y aun cuando existía la vida política, yo estaba en política. ¿Hay alguna explicación? Hace un rato lo hablábamos también con el legislador Cano y con el referente de Creo, Sebastián Murga, que ya le comento que lanzó el lunes a las 19 horas en Aconquija y Darwin, lanza la fórmula Omodeo Murga, o sea, la diputada Paula Omodeo, primera en la lista, segundo Murga. Está bien, bueno, es una información que a la gente le puede ser útil a algunos, y bueno, y a nosotros también, para saber con quiénes vamos a competir. Pero al margen de eso, la pregunta mía es, ¿qué fenómeno tuvo el presidente Milei que explotó todos los partidos políticos? Usted ve radicalismo partido, peronismo partido. ¿Cuál fue el fenómeno? ¿Qué hizo Milei? Porque yo me acuerdo que... Incluso también en el mismo PJ local, ¿no? Porque hay una parte, Diego Noguera, Yelin, que serían como los anti-Milei. ¿Qué hizo Milei en los partidos políticos? Digo, le retomo la pregunta de Bobby. Más que hacer, ¿qué hicieron los partidos políticos para que exista Milei? Yo creo que la autocrítica se la tienen que hacer cada uno de los partidos políticos. La culpa la tiene Cristina, que le dijo, armate un partido y competí. ¿Se acuerda que le dijo a Cristina? Sí, bueno, pero eso es un reduccionismo total y absoluto. Sí, le puedo haber invitado a que haga un partido y salga, y él no debe haber pensado que iba a llegar donde ha llegado. A ver, acá no se puede no hacer una autocrítica o no reconocer que de pronto había un hartazgo de la sociedad con la política, los partidos políticos, etcétera, etcétera, porque bueno, hemos tenido un núcleo de 100 puntos de coincidencia básica con el radicalismo que terminaron yéndose por los aires en un helicóptero, y a pesar que había 100 puntos en los que habían coincidido, y de pronto, digamos, hay cosas a donde en nombre de determinadas personas hay gente que sí nos ha dejado muy mal. Ahora, lo que yo no acepto es el tema, digamos, peronismo antimileísta, creo que decía la licenciada acá, y eso que implica que hay peronistas mileístas. No, los peronistas, hay uno solo peronista.
estos antimileístas se han enterado como recuperó la democracia hace algunos años. Se han enterado que hemos descubierto la democracia en el 2007, 2010, se han afiliado al PJ, hoy pretenden ser guardianes del partido justicialista, gente que no ha pisado tierra, no ha hecho territorio, no ha hecho nada de lo que yo estaba hablando, de lo que es movimiento. Y bueno, con el pico y el jarabe se llega a un montón de partes. Pero, a ver, algunas de las personas que vos has nombrado, y posiblemente ni siquiera estén afiliadas al PJ, y otros han sido altamente secretarios de Parajón, de la Unión del Pueblo, han tenido y tienen por mentores a gente que ha sido presidente del bloque, del concejales del Fuerza Republicana, el caso concreto de mi ciudad de Tafí Viejo. En un acto público, el actual legislador Noguera dijo que su mentor político era su padre, que está bien, todos tenemos por ejemplo al padre, pero también desde el punto de vista político, si era el mentor político y era el presidente del bloque de concejales de Fuerza Republicana en la ciudad de Tafí Viejo, y su mamá era la secretaria del Domingo Bussi, gobernador en democracia. Entonces, bueno, dejemos de joder con esto del mileísmo, antimileísmo. Acá hay un solo peronismo. Así, claro, me hacen acordar mucho a otras cosas, como gente que veo que está volviendo al peronismo y que particularmente, bueno, yo le pondría la lupa y un compás de espera. Por ejemplo, la reunión que hubo entre el ex intendente y el gobernador Waldo Jaldo. Pero por supuesto, ¿por qué no? Nosotros hemos tenido, digamos, una dura lucha con Macri, una dura lucha con el mismo Milei, y la única verdad es la realidad. Y la realidad es que cuando digamos, uno saca por ahí los pies del plato, y bueno, y los saca en distintas intensidades. Entonces, si se saca los pies del plato y se está tan conforme en otro lado, y cuando eso se adelgaza o cuando ya esa vaca no da leche, vuelvo para esta otra, y bueno, habrá que verlo, amigo, habrá que verlo. Esto es un correr del tiempo. Sé que ha habido reuniones el día de ayer, bueno, lo sabemos por los medios públicos, pero habrá que dejar que corra el tiempo, porque como decía Perón, el agua todavía baja turbia y hay que esperar que corra más agua bajo el puente hasta que baje total y absolutamente clara. O bien también tenía otra frase para la gauchada de aquel momento, no nos olvidemos que estamos hablando de la segunda mitad del siglo pasado, y decía, bueno, por ahí cuando la bruma es tanto y la cerrazón es muy grande, no hay que hacerlo, de que decía Atahualpa perdido en las cerrazones, quién sabe en vida por dónde andará, ¿no? Perón aconsejaba que cuando la cerrazón sea muy grande, había que desencillar hasta que aclare, porque si no uno avanza sin rumbo. ¿Qué mensaje dejó el otro día el gobernador Osvaldo Jaldo cuando dijo, hacía años que el peronismo no tenía nada que festejar? 4 elecciones y en las 4 le fue mal. Tuvo mucho que ver que esté intervenido el Partido Justicialista en algunos lugares. Sin duda. Acá ya se descartó esa posibilidad, aparentemente. Aparentemente, sí. Aparentemente está, digamos, más lejos de lo que aparecía una posible intervención. Yo quiero suponer que quien preside hoy el PJ de una manera bastante particular, porque, bueno, en definitiva no ganó a nadie. Quintela salió a decir que se le habían perdido 12.000 avales, que eran los que lo posibilitaban a que esté en carrera y a que haya una interna en el PJ. O sea, de pronto no se legitimó vía nada, fue proclamada porque a alguien se le perdieron 12.000 avales que manifiestan haberlos presentado. Pero al margen de eso, ya está. La única verdad es la realidad, y la realidad es que hoy ella está de presidente del partido y que ha tenido intervenido distritos donde el PJ le ha ido mal. Esa baja de intensidad, esa espuma que va bajando... A ver, yo le digo a usted una sola pregunta. De no haber estado intervenido el PJ, por ejemplo, en la vecina provincia de Salta, ¿usted cree que SAE hubiera salido con otro frente o con otro partido y otro nombre? No, yo creo que no. No, sin duda que no. Entonces, bueno, de esto es de lo que se trata. De esto es de lo que se trata.
y en los lugares donde de pronto el PJ salió en contra de lo que es el oficialismo que no es oficialismo porque sí, es oficialismo porque el peronismo y el pueblo peronista puso un gobernador como Claudio Poggi en San Luis diciendo, bueno, se terminó el ciclo de los Rodríguez Sá y empieza este ciclo. Bueno, es lo mismo. Yo aquí, digamos, en Tucumán, si nos intervienen, ¿usted cree que quienes estamos con Osvaldo Jaldo no vamos a participar de esta elección? ¿O no vamos a ir? Sí, nos victimizaremos un tiempo, pero que vamos a estar el 16 de octubre, vamos a estar, y que la gente va a estar votando la boleta donde esté los candidatos de Osvaldo Jaldo y el Congreso o el Consejo Provincial o el grupo, digamos, que corresponde elija para candidatos si es que no salen de una interna, porque la intención nuestra era ir a una interna. La baja de espuma, de intensidad que demostró en un posteo que hizo el legislador Javier Noguera, ¿avecina una unidad o hay un temor de que haya un caballito de Troya plantado ahí adentro? Yo creo que la unidad siempre es posible. Ahora, yo creo que la unidad tiene sus ribetes y tiene sus características. Hoy ya no hablan unidad de personas, inclusive el mismo, no quiero dar nombre de compañero porque no corresponde, pero hablan ya de unidad de criterio, de unidad de acción, de unidad de una cosa, de otra. Ya no se habla de los nombres propios porque la unidad no pasa por ahí. La unidad pasa por ver de qué manera uno recupera el gobierno en el año 27. Y para eso hay que hacer las cosas bien. ¿Qué es el peronismo mileísta del que acusan y del porque se van y tiran piedras arriba del techo y esto y este otro? Y no es otra cosa que tratar de ser pragmático y buscar la gobernabilidad y el bienestar del pueblo que uno conduce y para el que uno ha sido elegido. Jaldo ha sido elegido para que los tucumanos vivan de la mejor manera posible y con la mejor calidad de vida. Y es lo que ha hecho. Si no, no estaríamos nosotros así expectantes a ver cuándo empieza esa inversión que anunció el gobierno nacional, esa licitación que ya está llamada y en curso para que nuestro aeropuerto se transforme realmente en un aeropuerto importante internacional con una inversión de 54 millones de dólares, que no lo ha tenido ninguna otra provincia. Por ejemplo, nosotros, a pesar de haber perdido el gobierno nacional, no hemos perdido el ritmo de ir llevando soluciones a nuestro pueblo, al pueblo de Tucumán, en todos los rincones. Si usted se va de pronto a la ruta, qué sé yo, por decir una, la 307, el tramo desde el Infiernillo hasta el límite con Catamarca, y hoy es una ruta nueva que da gusto que se le haya podido reconstituir, que se haya podido mejorar la conectividad entre dos provincias, Santa María y Tucumán. E inclusive, y Tucumán prácticamente se ha tenido que afrontar el volver a hacer el puente sobre el río Santa María. Usted me dirá, bueno, pues son catamarqueños, está ahí. Sí, pero hay tucumanos que están ahí cerca, en el Bañado, en la ciudad sagrada de Quilmes, por al lado del Valle o Amaicha, que les queda más cerca ahí hacer algunas diligencias a Santa María que bajar a San Miguel de Tucumán. Entonces también hay que atender eso, y aparte hay que atender el turismo. Está la ruta 40 donde choca la 307 y esa es una ruta que tiene características de turismo internacional. Entonces, bueno, está por ese lado, digamos, en el tema conectividad. Hemos estado viendo lo que ha significado el avance del Hospital Avellaneda en estos 80 años que acaba de cumplir de vida, con 60 especializaciones. Hemos estado viendo, digamos, la inauguración de 2 escuelas, la ampliación de otra en estos días, que Jardines de Infantes nuevo hace 4 o 5 días en San Pedro de Colalao. Hemos estado viendo la incorporación, cuando en todos lados se habla de despido de cientos de personas en la fuerza de seguridad, en esto, en aquello. Entonces,
Estamos tratando inclusive de evitar despidos, estamos tratando de incrementar la fuente de trabajo, y por eso también es que se le ha dado facilidades o se han mermado las alicuotas en todo lo que es, de pronto, qué sé yo, la industria de los químicos, lo que es las droguerías y farmacias de Tucumán, que gracias a que existen y a que uno les dio la posibilidad de que fueran competitivos, no cerraron en la pandemia. Al contrario, fueron los únicos que quedaron proveyéndonos los insumos que los hospitales públicos de Tucumán necesitaban, porque los grandes droguerías de Buenos Aires no nos daban los insumos, porque en todas partes pasaba que faltaban cosas para la pandemia y para atender a los enfermos. Entonces era más fácil venderlo ahí nomás en el Gran Buenos Aires, que andan 1200 kilómetros y trae y venden en Tucumán. Esto es así de claro. Gracias a Dios hemos sido autosustentables, nos hemos podido autoabastecer. Sin ir más lejos, el año pasado nos tocó votar leyes, no voy a decir de excepciones impositivas plenas, porque no, pero sí nos ha tocado darle facilidades a una empresa multinacional como la Quilmes para que haga las ampliaciones en su planta de Achiral, para que nombre y tome nuevos empleados de Tucumán, y para que de pronto se puedan estar en las Olimpiadas con la última Quilmes cero alcohol. Y una droguería también, ¿no? En la droguería también una droguería. Y en las droguerías también hemos hecho alicuota cero en casi todos los casos, 20 y pico son las que se han visto beneficiadas de eso, y la provincia también, porque no es que se ha beneficiado en el tema del así gratuitamente como una concesión graciosa de su majestad. No. A cambio de eso, bueno, se han ampliado la capacidad de frío, se ha ampliado la cantidad de empleados, se ha ampliado la capacidad de vehículos, de tráfico y de los otros más, los partners o lo que fuere, para el traslado de medicamentos, que sea más rápido, más ágil, y por sobre todo, digamos, tener una droguería que queda allí en la San Juan, me reservo el nombre, o no en la San Juan, en la Santiago, y es la única que nos provee de los medicamentos y las drogas oncológicas. Y no tenemos que estar esperando que venga de afuera. Se hace en Tucumán y poca gente sabe eso. Y eso se ha podido hacer con esas leyes, porque si no, lamentablemente no le cerraba la ecuación. Pero así como eso podemos nombrar cientos de cosas. Balneario, Capitán Cáceres, Maldonado, la ruta de esos pueblos, la 323, la 324, de vuelta a Nueva, en fin, el tema de ayer, de antes de ayer, que la justicia pueda llegar a un montón de gente o a todos los tucumanos, vía el convenio que firmó el Ministerio del Interior con el Ministerio Público, con el Ministerio Pupilar de la Defensa y con la receptoría. ¿Para qué? Para que se inicien los trámites, para que se oriente a la gente, se darle, digamos, la instrucción y el abogado que los va a ayudar a iniciar un planteo de tipo judicial. ¿Cómo cayó el peronismo, hablando de todos estos que usted me estaba nombrando, legislador, en medio como un reto que hubo en esta reunión de gabinete ampliado, ¿no?, de la intendente Rosana Chala al ministro de Salud, ¿no?, que dijo hay que estar más al lado de la gente? ¿O considera que no está la salud muy al lado de la gente? No, yo creo que la salud al lado de la gente está, más vale que sí está, sin duda alguna. Hemos tenido un año a donde la tasa de mortandad infantil de 0 a 6 años ha bajado considerablemente, y por ahí, pasa un fenómeno. Cuando usted da un mejor servicio, automáticamente más la gente que viene en busca de ese servicio, porque saben que se está dando un buen servicio. Entonces aparece como abarrotado de pronto algunos hospitales que en realidad no. Se mejoró el servicio, la calidad del servicio, y hay gente que sabe que no necesariamente tiene que ir en busca del sector privado, en este caso clínica o sanatorio, para tener el servicio óptimo, y confían más en el servicio, digamos, público. Entonces acuden ahí. Esto es por un lado. Y por el otro lado, no hay que asustarse de ese tipo de cosas, porque no es que sean propios de la política. Son puntos de vista y no todos estamos uniformados.
Esto es, la democracia más de una vez acepta el disenso como punto de partida para alcanzar los acuerdos y las concordias necesarias para una mejor convivencia y para el fortalecimiento de la misma democracia. Entonces, ese tipo de cosas son propias del debate, porque si no, no hay debate. Si todos vamos a pensar igual y todos vamos a estar como en un regimiento, regimentados, vestidos de verde, con el casco, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí no hay. Hay directamente la ley del gallinero, el que tiene más poder, ni nadie más puede hablar de nadie. Es obediencia debida, obediencia debida, obediencia debida. Acá por lo menos hay diálogo, es decir, yo pienso una cosa, no, yo pienso distinto, bueno, esto es. Se reunió con el gobernador Osvaldo Jaldo. Sí. ¿De qué habló en esa reunión? Lo que se pueda saber. Lo que se pueda saber, por supuesto. Hija, ¿de qué no hablamos? Hablamos de todo. Fundamentalmente yo creo que es la reunión de dos compañeros, por sobre todo, de dos amigos, y hablamos de las leyes que estaban pronto a fenecer, como son el caso de estas que estábamos hablando de las droguerías, y cómo vamos a hacer, si vamos a mantenerle o no las ventajas impositivas y bajo qué condiciones. Y también hablamos de otras leyes que el Ejecutivo está próximo a mandar y que en este mes de mayo, que resulta un mes corto porque ha habido una agenda muy, muy frondosa, seguramente lo vamos a tener presente y vamos a estar votando en una sesión que tiene que haber en mayo antes de antes que se vaya a mayo. También hemos tenido algunas cosas que uno respeta como seres humanos que somos todos, nadie está exento, que nos han llevado a estar esperando solidaria y respetuosamente que esté nuestro vicegobernador en condiciones plenas de andar como ambulatorio, porque ha tenido una suerte de intervención quirúrgica que nos ha hecho frenar un poquito la tarea legislativa, más no en pensar y de decir, bueno, esto falta por hacer. Uno en definitiva todos los días se levanta, mira un poquito para atrás y dice, bueno, ¿qué hemos hecho? Y después hay que mirar para adelante y decir, che, ¿qué nos falta por hacer? La verdad que nos falta mucho, siempre falta. Siendo presidente del bloque mayoritario, ¿no? Son 32 legisladores, ¿no? 33 legisladores. Cuando se va a su casa, que sale de la legislatura, siente el peso de la sociedad, de lo que dijo el gobernador Osvaldo Jaldo, quiere una reforma electoral, o se está frenando por lo del tema del vicegobernador, se está avanzando. Por ejemplo, Marcelo Capoño dijo, tiene que seguir habiendo acople, no importa si 1, 2, 3, 4 días, 20. Javier Morov medio como que lo limitaba un poquito los acoples. Jerónimo Vargas Aynace dice, ¿quién tiene la verdad para decir si son 2, si son 3, si son 4, si son 10? Bueno, hay posturas, bueno, la oposición obviamente no quiere acople. Murga no quiere acople. Nadie... ¿Cómo viene ese tema? Digamos, es un peso que lleva, es como que siente el murmullo de la sociedad. Y don Roque, ¿qué hacemos? Vamos, salimos, va a salir, se va a reformar, no sé, hay que abrir la Constitución, no hay que abrir la Constitución, hay tiempo, no hay tiempo. A ver, yo creo particularmente, y esto no es como presidente del bloque, ni siquiera represento a los otros 32 legisladores. Como Roque todo el día. Es como una opinión obviamente privada, particular. Yo particularmente creo que para reformar, es como dice la canción, el que no cambia todo no cambia nada. Entonces una reforma así como la que usted plantea de tipo político electoral, y la verdad que no me soluciona un montón de cosas los tucumanos que yo sí quiero que se solucionen. Y eso se soluciona con una reforma constitucional, una reforma profunda. Sí, está bien que a parte de la sociedad le moleste entrar a un cuarto oscuro y encontrarse con un montón de boletas que se llaman acople. Bueno, pero seguramente hay otras cosas que también debiéramos reformar, no solo lo político. Y que aúllan mucho sobre el tema de que hay que reformar esto, aquello que no puede llegar al gobierno que se presentan toda la vida. Pero lo pidió el gobernador, ¿no? Que quería una reforma. No sé si el gobernador está a favor. Yo particularmente creo que esto es una cuestión, como lo decía Aristóteles,
Y la única verdad es la realidad. Y la realidad es que si nosotros no modificamos la Constitución, es muy difícil poner en juego la reforma electoral. Porque vamos a seguir teniendo 3 sesiones que son larguísimas, que son, no voy a decir racionales, porque con eso venimos funcionando desde que Bussi nos dejó su constitución y nosotros repetimos en el 2006, y que se pueden rever, porque la verdad que no es justo para muchos ciudadanos que crean que desde Tafí Viejo, desde Yerba Buena, se puede representar al vecino, al ciudadano, qué sé yo, de La Cocha, de Alberdi o del mismo Yerba Buena, que en este momento, por ejemplo, no tiene legislador, o de Tafí del Valle, que no tiene su legislador. O sea, es materia opinable. Si usted ve las elecciones del domingo en Salta, y cada departamento elige un senador, y nosotros acá tenemos departamentos que no tienen nada. O sea, que usted estaría de acuerdo con un legislador por departamento. No necesariamente un legislador, estoy hablando de la falta de representatividad y que eso con la reforma electoral no soluciona. Para solucionar ese tipo de cosas, tenés que solucionarlo con una reforma constitucional. Que no te diga que la sesión electoral, por decir, la oeste en la que vivo, y tiene 11 departamentos, y que el de Montero lo representa al de Tafí Viejo, o al de Alberdi, o al de La Cocha, o al de Aguilar, porque eso es una falacia. Eso no es así. Si usted va ayer o antes de ayer, ya vio inauguraciones en, por ejemplo, Aguilares. ¿Por qué la consiguió el legislador de Aguilares? ¿La ha trabajado? ¿Para dónde? Y para donde él vive, agua para su molino. Y si va más atrás, antes de ayer, la inauguración de la quebrada de Lule, más las obras en la plaza de Lule, más las cuadras de pavimento en la plaza de Lule. ¿Y por qué? Y porque lo consiguió el legislador de Lule para Lule, a pesar de que lo hayan votado en toda la sesión. Y nosotros próximamente vamos a tener en Los Nogales la inauguración de 6, 7 cuadras de pavimento en el barrio de San Martín. Vamos a tener la inauguración del pozo de agua. Venimos ayer de habilitar un nuevo cajero, el primero en la zona de nuestro agente financiero, el Banco Macro, y porque lo gestionó el legislador del departamento. No ha venido uno de La Cocha o uno de Alberdi a gestionarnos las cosas que vamos a hacer en Tafí. No sé si está claro, lo hemos hecho nosotros, pues somos tafiseños. En ese sentido, yo creo que la reforma es de una mirada demasiado limitada y hasta mezquina pensar que uno le va a mejorar la vida a los tucumanos exclusivamente porque un domingo cada 4 años se encuentran con menos boleta en un cuarto oscuro. ¿Qué le dice a la oposición? Usted recién, bueno, y durante toda la entrevista, acaba de mencionar las obras, las mejoras que se están haciendo, y bueno, habla de esta reforma como insuficiente la electoral como para mejorar los problemas de la gente. ¿Qué le dice a la oposición que dice que los cambios o las obras que está haciendo Jaldo son insuficientes? Porque acá todos los sábados siempre detallan lo que le falta a la provincia, lo que no se está haciendo. ¿Qué mensaje le daría Roque a la oposición que dice que no se está haciendo lo suficiente por la gente? Yo ya le he contestado su pregunta. Si hace atentamente el programa y la charla con el amigo, cuando me pregunta cómo voy con el peso, yo le he dicho que todos los días uno sí se levanta, mira para atrás las cosas que ha hecho, pero después mira hacia adelante todo lo que nos falta por hacer. Nunca nos vamos a conformar y no nos debemos conformar, porque si nos conformamos nos estancamos. Nosotros tenemos que estar en constante evolución, crecimiento, pero por evolución y crecimiento positivo para toda la comunidad. O sea que le siguen haciendo falta muchas cosas. Y siempre, madre, siempre nos va a hacer falta. Si vos te vas, tal vez, por decir una tontera, que parece una tontera, pero es una metáfora que la gente la va a entender rápidamente, y posiblemente te vayas a Dubái y haya gente que te diga que falta por hacer esto o aquello. Entonces, es más en lo que se supone la capital del Imperio Occidental, Estados Unidos. Andate a la zona de la villa de donde salió el Papa León XIV, de Chicago, y no hay cosas que faltan por hacer. Andate a la salida de Los Ángeles o al mismo Nueva York, y porque en determinadas zonas se termina el turismo a las 7, 8 de la tarde y te dicen no cruce el puente. Y porque faltan cosas por hacer, fundamentalmente que
a veces en materia de seguridad, de obra, que no tenemos gente en situación de calle en un montón de capitales cuando salen los argentinos o salimos los argentinos a dar vuelta por el viejo mundo, a conocer algún país. ¿Y quién me van a venir a mentir que en ninguna parte han visto gente que esté durmiendo en la calle arriba de la salida del calor de los subtes? Entonces siempre va a hacer falta cosas por hacer. ¿Qué le falta a Tucumán? En lo inmediato, por ahí. Depende de en qué zona usted se ubique, pero yo creo que la prioridad nuestra y la prioridad esencial del gobierno, que ya la ha dado, es el tema de la seguridad, que viene siendo una política de Estado. Usted me diría, ¿qué otra política de Estado puede estar siendo la más imperante, necesaria, etcétera, etcétera? Y yo le voy a decir, bueno, el agua. Estamos teniendo problemas con el agua y sin duda por eso el día del sanitarista, hace escasamente 2 días o 3, se ha entregado todo el equipamiento que se ha entregado, que hace años, décadas, 2 o 3 décadas, no se gastaban tantos millones de pesos, más de 1.700 millones de pesos en equipamiento para perforar pozos, de camiones cisterna, de retroexcavadora. Y bueno, se empieza por un paso, no es que con el equipamiento ya aflora el agua en todos lados, pero vamos en búsqueda de solucionar ese problema con ese equipamiento. Entonces es esto. Si usted me dice qué otra cosa, bueno, nos falta que tengamos mayor conectividad, se está trabajando, hay varias rutas, no solamente esta de los valles, en Granero, sin ir más lejos, entre Granero y que viene a ser Tacorralo, y se inauguró una ruta no hace más de un mes, nueva, repavimentada. Sí es cierto que hacia la zona de Monteagudo, Concepción está en mal estado, pero se sabe y existe el diagnóstico. Lo peor que podríamos hacer es no tener un diagnóstico, y felizmente se tiene un diagnóstico. Y si en materia de justicia y uno trabaja denodadamente a pesar de ser otro poder en la legislatura, ¿para qué? Para que tengamos una justicia más rápida, más ágil, más dinámica, para dejar atrás un régimen viejo, obsoleto como el conclusional, y pasar a un régimen que de pronto los juicios no duren 5 o 6 años, no andemos con tantos papeles y la gente pueda tener justicia con el adversarial en 2 años. Entonces, dentro de ese marco se va logrando cosas, y usted fíjese que ya Montero y Concepción tiene adversarial nada más. En Tucumán tenemos mixto en algunas cosas, especialmente en los penales, pero aspiramos que en septiembre del 2026 termine el régimen conclusional y todo San Miguel de Tucumán, toda la provincia, tenga el adversarial. Y eso significa que la justicia va a llegar más rápido a la gente, porque bien dice el dicho, la justicia que llega tarde y muchas veces no es justicia. Recién hablaba de papeles. ¿Boleta electrónica o boleta de papel única? Porque habrá recibido los comentarios de sus pares que fueron a Salta. Algunos vinieron maravillados que a las 9 de la noche ya estaban en la casa durmiendo. Sí, es una gran cosa. Boleta de papel, boleta electrónica, me es indistinta, única. Ahora yo digo una cosa, que alguien me explique cómo hacemos boleta de papel o boleta electrónica si no abolimos el tema de vuelta de los acoples. Porque una cosa es una boleta como ahí el 16 de octubre de papel única con 6, 7 candidatos y partidos, y otra es ir con cientos. Entonces ya no va a ser una boleta. Hablamos de la hoja del diario de Tucumán o del diario más antiguo del que creó Mitre en la Nación, que no lo quiero ni nombrar. Pero bueno, esta es así. Bueno, pero lleva así una cosa, no, claro, bien ahí. Pero recordemos que el legislador Jerónimo Barracinés dice que en la electrónica se pueden cargar 10.000 candidatos, total usted va a agarrar la pantalla y sería dice una locura, el diputado Roque Tobía, el legislador la licenciada, concejal, y arma la boleta como uno quiere. Bueno, yo creo que hay que pensar un poco en la gente. Sí, a él sin duda alguna le puede resultar fácil ir y pararse ahí en la pantalla y votar.
Pero hay gente que todavía viene a los cajeros automáticos y pide ayuda al que está atrás y hasta le da la clave para que le saque la plata. Si nosotros no desconocemos eso, bueno, hay gente que está amigada con la tecnología, que maneja la tecnología, pero y hay otros que son obviamente nativos, los chicos de 16 años, 18, 20, han nacido con manejando antes de salir de la cuna, ya manejan la yema de los dedos porque saben que ahí está el poder. Hoy el que maneja la yema, bueno, bien, usted lo ve lamentablemente hasta infringiendo normas de tránsito, van manejando las motos con una mano y con la otra van a contestar el pedido ya y recibiéndolo o no. Bueno, pero eso no le podemos pedir a toda la gente. Esa gente sin duda puede ir y votar libremente, pero hay otros que son inmigrantes en la tecnología y todavía no han aprendido. ¿Ah? Yo soy uno de esos. Mi señora bueno, te va a costar votar, amigo. Si vos sos inmigrante, te va a costar votar. Mi señora me configura el teléfono. Yo no tengo ni la menor idea de cómo se configura el teléfono. Bueno, va a tener que aprender porque si no está con dependencia, ¿no? No tengo nada que ocultar, así que por mí que haga el teléfono. Muy bien. Muy bien, un hombre que no tiene nada que ocultar. ¿Por qué se postergó una semana más el armado del frente? ¿No? Y porque es lo necesario para el diálogo y para alcanzar los consensos que te he dicho. Está costando trabajo conseguirlo. No, es que si no sería todo muy fácil. Si acá pasó mucha agua bajo el puente, sin duda habrá muchas cosas por arreglar. No nos olvidemos que algunos partidos ya han firmado, sin duda alguna, que ya deben haber firmado, han dado su aquiescencia, su acuerdo de formar parte del frente con el PJ. Y hay otros que están pensando. Hay algunos que no tienen representación parlamentaria ni en diputados ni en el Senado, y hay otros que tienen senadores. Entonces vos venís, firmás el acuerdo, ajá. ¿Y cómo va a seguir actuando tu senadora allá en el Congreso de la Nación? ¿También va a armar un bloque de independencia o va a seguir con el otro bloque? Estas son cosas, digamos, que son complejas. Las cosas no son tan fáciles como a veces parecen, pero lo peor del caso es no tratarlas. Es lo mismo que cuando existe en el seno familiar algún problema, ya sea con los más íntimos, los hijos, con el hermano o el sobrino. Y si uno no se sienta a hablar, y bueno, difícilmente se arregle el problema. Pero también, seamos sinceros, no es en la primera de cambio que vas a arreglar. Por ahí hacen falta varios mates de por medio para terminar de decir, bueno, se sacó la paja del trigo, esto es así y las cosas son así. ¿Y quiénes deberían ser los candidatos? No, los que en eso me excede total y absolutamente. Uno tiene su corazoncito, pero la verdad que yo no me he detenido a ver quiénes debieran ser los candidatos o a quiénes me gustaría. Lo que sí sé es que soy verticalista y que jamás en mi vida, desde que se recuperó la democracia, hayan sido quienes hayan sido los candidatos, he votado una boleta distinta del PJ. Y me hago cargo de todo, del debe y del haber, de las cosas que han hecho bien y de las cosas que han hecho mal, porque yo también los he elegido. Más allá que no me han gustado. Así de simple. Y bueno, esto es la vida, ¿no? Y creo que un poco a usted también le ha pasado en su casa, señora, señor, que ha ido y ha votado creyendo y con una esperanza de que iba a pasar tal cosa y después resulta que pasó todo lo contrario. Yo, por ejemplo, después de Alfonsín, obviamente peronista, venía desde chico, y tenía una esperanza determinada en este hombre que parecía la encarnación de Facundo Quiroga, con las patillas, con todo. Y la primera decepción y el primer golpe fue Roy, ministro de Economía. ¿De qué? Porque nosotros al menos veníamos formados y decíamos que el grupo de la Bungibor era uno de los enemigos más notorios del PJ, así como Patrón Costa y todo lo demás. Y punto, resulta que el gerente de la Bungi sale el ministro de Economía, se muere a los 30, 40 días, pum, digo, bueno, qué alegría, vamos a poner un peronista. No, viene Rapanelli, que era el subgerente del mismo grupo. Bueno, cosas como esa, si uno no las acepta, que uno lo ha hecho posible con el voto, y bueno, vamos mal, amigo. Yo creo que en la vida uno siempre tiene que hacer
un balance y no necesariamente los 31 de diciembre de tipo contable, el debe y el haber, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal. Las últimas dos, legislador, total no se escucha a nadie. Hemos ganado un Martín Fierro de casualidad, la labor periodística. Bueno, pero los Martín Fierro están regalados hoy. Ahora sí, pero en esa No, época antes de eso. lo ganamos Te juro, en Roque, que fue antes de Lo eso. ganamos en- antes que lo Antes del regalaran. papelón. Sí, sí, Bueno, tal cual. lo ganamos en pandemia desde un estudio armado en casa. Bueno, eso sí, es lo que hablaba recién de la gente que nos proveyó de las drogas, los remedios, cuando los de afuera no venían porque estábamos en pandemia. Y total como no se escucha a nadie, ya hasta ahora deben estar Claro, está con la solitaria, va y viene, ¿ah? 33 legisladores en el bloque, más toda la oposición. ¿Quién es el legislador más jodido? El que le saca canas verdes, el que cierra la puerta de la oficina y le dice, te le daría un seco. No, no existe ese legislador. No tengo ese problema, felizmente. Con todos, algo debe discutir No, un poquito más. no. Yo, gracias a Dios, mentiría si le digo que tengo ese tipo de problema con alguno de mis pares. Porque en las sesiones siempre se les Bueno, planta, la ¿no? sesión es un lugar a donde se debate y a donde se termina de definir cómo va a salir la comida, digamos. Ahí se debate, che, echarle aceite, no, echarle más sal, menos sal, porque tiene mucho picante, no, sacarle un poco de picante, no. Pero esa es la sesión. Pero en la vida cotidiana, en el salir del recinto y demás, es otra cosa. A ver, lo mismo que vos me digas que el partido de fútbol dura más de los 90 minutos más los 5 de alargue. No. Después que pasó los 90 más los 5 de alargue, y uno lo ve antes de entrar al túnel, abrazarse a uno porque les tocó jugar en algún momento juntos, darse la mano, pedirse hasta una selfie. Bueno, esto es lo mismo. A ver, antes que nada, yo creo que nosotros somos tucumanos, todos, no es que crea, soy consciente. Con algunos por ahí uno tiene unos debates un poco más fuertes, más altisonantes, tal vez con el lenguaje a veces inapropiado o propio mismo de la exaltación de estar debatiendo, se nos va un poco y se nos escapa la civilidad, pero yo, ¿qué quiere que le diga? Yo tengo buena relación absolutamente con los 49, 48 pares restantes y con la gente de la oposición, con algunos de ellos yo sí los siento amigos y les tengo un afecto. Y la última, legislador, y políticamente hablando, ¿no? El enemigo a vencer el 16 de octubre, ¿Sánchez o la Libertad Avanza? Mire, el enemigo a vencer, para mí como tucumano y como peronista, es la desocupación, es el hambre, es todo lo que significa el retroceso y el estancamiento del pueblo de Tucumán. Y yo creo que los únicos que nos pueden sacar de eso es lo que yo siempre he dicho, votar al justicialismo. Mi voto es por el justicialismo y desde ahí, con ese voto, yo sé que lo venzo a cualquiera de los dos. Esto es más, no me quiero poner acá a hacer una cuestión que va a ser propia de la Sibila o una timba o un pronóstico, si quiere, deportivo, pero que hagan las cosas bien la gente de la oposición, porque si no puede ser que nosotros nos encontremos con 3 vacas. 3-1. Muy bien. Me 3-1. gusta, Un gusto. me gusta. Legislador, ha sido un placer. No, espero que no sea la última, espero que se haya sentido cómodo. Para nosotros, la verdad, que desde el año pasado que venimos. Es más, un día le hicimos una entrevista telefónica, paró en el medio estaba subiendo a Tafí del Valle, paró en el medio de la ruta. Me acuerdo. Y la señal que avanzaba con el auto retrocedía para agarrarse ya. Y bueno, pero queríamos tener acá, queríamos darnos el gusto de conocerlo, que conozca también los Personalmente, estudios. claro. Bueno, yo para mí el gusto ha sido mío y bueno, sí me va a encontrar por ahí en medio de alguna ruta, porque la verdad que yo no soy mucho de escritorio, ni siquiera del propio Tafí Viejo, porque me gusta recorrer la sesión. Y me dicen acá por la cucaracha que la gente pregunta, ¿cómo se le sigue el ritmo a Jaldo? ¿Qué tiene? ¿Inspira Duracell? No, ¿Se enchufa la sí, corriente? yo creo que es un conejito disfrazado de gobernador, es un Duracell, y se lo he dicho a él antes de noche, le digo, negro, te veo muy cansado. ¿Está cansado?
y el rostro sí denotaba cansancio, pero es propio de alguien que ha estado todo el día al servicio de la gente, desde la mañana. Fíjese, el día ese que usted habla o que yo le hablo, y le tocó a la mañana empezar a las 7:30, 8 con el tema del día del sanitarista, las máquinas que lleguen, que esto, que aquello, hasta entre de ropa. Más tarde tener la suerte de decir, bueno, vamos a tener LATAM y 3 vuelos semanales desde Tucumán a Lima, Perú, directo, lo cual significa no solo mucho trabajo para Tucumán, sino también la llegada del turismo, porque no solo van a Perú y de ahí a cualquier lado del mundo, sino también van a venir desde ahí. Y Tucumán de vuelta se vuelve a querer convertir en una puerta de entrada desde el punto de vista turístico al norte argentino. Y por otro lado también como que de Tucumán vamos a salir afuera, sí, entonces eso significa que también vamos a tener inmigración acá. Turismo. Y vamos a tener, por sobre todo eso, inmigración y de pronto reparticiones nacionales para hacer la entrada y la salida del país. Entonces, bueno, de eso es de lo que se trata. Entonces, después recibió el chico de Catamarca. Después lo recibió a Ricardito, que todos sabemos perfectamente bien que se logró, digamos, salvar una vida de un niño, de un joven. Después el pobre le tocó aguantarme a mí. Y después a la tarde tenía que ir a recorrer y a inaugurar obras en la ciudad de Aguilar, y más tarde a una reunión con los dirigentes políticos en Montebello. Entonces, claro que una persona así es como bien le dicen a usted, ¿cómo se le sigue el ritmo al caldo? Y bueno, no es muy fácil seguirle el ritmo al caldo. Y si no, muchos colegas tuyos también tiran la toalla, ¿no? Sí, no vaya a creer que no. Un montón de periodistas que no pueden seguir más que a 1 o 2 de las cosas del día, porque a la tercera ya están agotados. Muchísimas gracias, legislador. Gracias, y las puertas están abiertas. A ustedes, muchísimas gracias. Bueno, y a la audiencia que nos ha permitido entrar a su casa y nos ha acompañado todo este tiempo.